Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Es una bendición, una alegría, un gustazo estar con todos ustedes en este domingo, feliz domingo 11 de diciembre de 2022. Estamos en nuestra serie de devocionales de Adviento que se llama La Visita Esperada, como todos saben ya, estudiando pasajes del Antiguo Testamento que apuntan al nacimiento del Mesías, nuestro Salvador. El día de hoy, este devocional es el día 15 y se titula de una manera un poco diferente, se llama Ungido Mesías Cristo, Ungido Mesías Cristo. Y bueno, ahora les explico por qué, pero primero recordar que estamos en los salmos mesiánicos, en este viaje que estamos haciendo desde el libro de Génesis, estudiando las profecías y el anuncio del Mesías Salvador que iba a venir y que llegó en Cristo Jesús. Estamos en los salmos y resulta que hay una categoría en los salmos, como les dije ayer, que se llaman salmos mesiánicos. Y estos salmos a menudo son salmos de victoria, que celebran el poder de Dios y la protección de Dios a través de la figura del rey de Israel, que, bueno, se le llama como ungido de Dios, porque efectivamente los reyes eran ungidos por Dios para ser el encargado de dirigir al pueblo, y Dios había prometido bendecir al rey y bendecir al pueblo a través del rey, y el rey era una especie, enviado de Dios o usado instrumento de Dios para proteger al reino, para protegerlo sobre todo, de naciones extranjeras, de todo tipo de peligros. Y bueno, los reyes tenían esa encomienda. Tristemente, muchos de los reyes no fueron buenos, sino que fueron gente que se alejó de Dios y por eso les pasó tantas calamidades al pueblo de Dios. Pero ahora nos dedicamos a estudiar estos salmos mesiánicos, porque en estos salmos mesiánicos que se celebra la victoria de los reyes, a menudo en términos demasiado grandes, mucho más grandes de lo que podría aplicarse a un simple ser humano en el trono de Israel. Y eso nos lleva a pensar, o más bien eso es la razón por la que Dios habla en estos pasajes, no solamente para hablar de los reyes humanos, sino para ir a un horizonte más lejano, a un significado más profundo y a un cumplimiento futuro en nada más y nada menos que el Rey de Reyes, el ungido de Dios. No un ungido de Dios, sino el ungido de Dios, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a ir entonces al Salmo 18. Ustedes pueden leer todo el Salmo, que es bastante largo, pero aquí solo vamos a leer el principio y el final. El principio y el final. Dice así el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y termina diciendo el Salmo en los últimos dos versículos, 49 y 50. Por tanto, yo te confesaré en las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este devocional. Háblanos a través, Señor, de este salmo mesiánico y lo que tú nos quieres decir en el día de hoy. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un salmo hermoso que, bueno, dice muchas cosas. Lo pueden leer ustedes y es un salmo de alabanza a Dios, de confianza en Dios, de reconocimiento que Dios es el Todopoderoso que nos protege y que en Él podemos confiar. Y enfatiza que una de las maneras que Dios nos protege es a través de su ungido, que en este caso es el Rey de Israel. Sin embargo, hay algo más allá, porque el ungido de Dios no es sino Jesús, el Mesías. Él es el ungido de Dios. Los reyes eran ungidos por Dios. Y miren, hermanos, les voy a explicar por qué el devocional de hoy se llama Ungido, Mesías y Cristo. Resulta que estas tres palabras son exactamente la misma palabra, significan lo mismo. Ungido, significa derramar aceite o algún otro líquido sobre alguien. Y eso se hacía en el Antiguo Testamento, sobre todo sobre reyes, sacerdotes y profetas. Y era significativo, era un símbolo, una representación simbólica del Espíritu de Dios cayendo sobre las personas para utilizarlos para una misión en particular. Y bueno, el sustantivo ungido pasó a significar algo muy importante. Alguien que ha sido ungido por Dios pasó a significar precisamente escogido por Dios para realizar una misión en particular muy importante. Los reyes eran ungidos por Dios para ser el gobernante del pueblo. Los sacerdotes eran ungidos por Dios para llevar a cabo todos los rituales que Dios había ordenado en su ley
para la adoración del pueblo hacia Dios. Y los profetas eran ungidos por Dios para ser la voz de Dios. Así es que ser ungido de Dios terminó por significar algo muy importante, alguien elegido por Dios para una misión importantísima. Pero ¿saben qué es lo interesante acá? Que la palabra ungido es una palabra en el español, por supuesto, eso es español, ungir. Pero resulta que en el hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, este idioma antiguo, se dice Meshiach, que transliterado al español es Mesías. Así que Mesías no significa nada más que ungido. La palabra Mesías significa el ungido. Bueno, está españolizado, pero la palabra hebrea es esa, Mesías, Meshiach. Y lo interesante es que la palabra Cristo es exactamente la misma palabra, pero en el griego ungido o Meshiach se dice Cristo. Bueno, españolizado lo tenemos como Cristo. Así es que ungido, Mesías y Cristo es exactamente la misma palabra, pero en tres idiomas diferentes. Significa ungido en español, Mesías en hebreo, Cristo en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Por eso el título de este devocional. Y esto es interesante, mis queridos hermanos, porque es el nombre de Jesús. Ahora, no es el nombre de Jesús en el sentido, pues, el nombre de pila. O sea, hay quienes piensan que Jesús se apellidaba Cristo, como si fuera en su acta de nacimiento, dijera Jesús Cristo, como si Cristo fuera su apellido. No, no es así. José no se apellidaba Cristo, ¿no? Como el Señor Cristo y la Señora Cristo. No, Cristo es un título, eso es muy importante. Por eso a menudo en el Nuevo Testamento se dice el Cristo, porque Cristo no es un nombre necesariamente, sino es un título. El, que significa el Mesías, el ungido. Pero se asoció tanto con Jesús y esta idea de que Jesús no es solo un ungido, porque en la Biblia hay muchos otros ungidos. Aarón es un ungido de Dios como sacerdote, David es un ungido de Dios como rey, Elías es un ungido de Dios como profeta, se ungía a reyes, profetas y sacerdotes, pero Jesús no es un ungido más, Jesús es el ungido, el rey de reyes, el sumo sacerdote, el profeta, es Dios entre nosotros, Él es el ungido y se asoció tanto esa idea del Cristo, el Mesías, el ungido, con Jesús que terminó sobre todo en las cartas paulinas por significar el nombre de Jesús, Jesucristo como un solo nombre, porque Él es el Mesías, Él es el ungido. Muy bien, hermanos, después de haber explicado esto, que nos lo enseña toda la Biblia, pero especialmente en los salmos mesiánicos se habla del rey como el ungido y apunta hacia ese ungido de Dios que vendría a nacer en Belén, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué nos enseña esto? Quiero que entendamos estas tres enseñanzas. Número uno, que Dios protege a los suyos. En los salmos mesiánicos se enfatiza que Dios protege, que Dios salva, que Dios da victorias, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está su ungido, su escogido. Y miren, ustedes y yo sí, somos ungidos por Dios, porque su Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y hemos creído en Él. Pero somos un ungido. Y sí, nosotros también somos elegidos por Dios en el sentido de que hemos sido elegidos en Cristo Jesús, si hemos creído en Él. Pero no somos Él elegido. Solo hay uno que es el ungido, el elegido, y ese es Cristo Jesús. Así es que, mis queridos hermanos, si somos parte de la familia de Cristo Jesús, si somos parte de este cuerpo cuya cabeza es Cristo, Dios nos protege. En esta temporada te invito a que creas, que confíes. Como decía el pastor anterior de la iglesia en la que ahora estoy, el hermano Houston, a quien no tuve el placer de conocer, pero he escuchado muchas historias hermosas de él y parece que como si lo conociera ya, un hombre de Dios, y él decía el verbo, perdón, no el verbo, la palabra fe, pero la decía en verbo, feer o fear, feamos, decía, creamos, es un verbo, ahora no existe, pero lo podemos inventar para decir creamos, feamos, feemos, que Él nos protege, que Él está con nosotros. Tengamos fe, creamos, porque somos el cuerpo de Cristo y Él protege a su cuerpo, Él protege a su familia, Él protege a los suyos. Creamos en Él, mis queridos hermanos, y hemos creído en su ungido. Número dos, Dios demuestra su amor. No solamente nos protege, no solamente promete, no solamente dice, sino que lo hace, lo demuestra. ¿Sabes cuál es la muestra más grande del amor de Dios? Que este ungido, este Mesías, no vino solamente para reinar, también vino para morir y resucitar. Se entregó por nosotros. Y no hay amor más grande que ese,
que alguien ponga la vida por sus amigos, dice el propio Señor Jesucristo. Este ungido de Dios fue ungido para una misión específica: morir por nosotros, por nuestros pecados. Esa es la demostración del amor de Dios, como dice Romanos 5:8. En esto demuestra Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a afear, a demostrarnos, a tener fe en Él? Y número 3, Dios nos dará todas las cosas. Él nos protege, Él nos demuestra su amor y Él nos dará todas las cosas. Si ya nos dio a su ungido, si ya nos dio a su Hijo, ¿tú crees que no nos va a dar todo lo demás? Salud, paz, amor, gozo, paciencia, bondad. Nos va a dar eso, mi querido hermano. Creamos en Él, tengamos feamos, porque Dios ha enviado a su ungido. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional que nos invita a creer en que si estamos del lado de tu ungido, Señor, tú nos proteges, tú nos demuestras tu amor y tú, Señor, pues simplemente nos darás todas las cosas conforme a tus misericordias, conforme a tu voluntad. Te pido por cada uno de mis hermanos escuchando este devocional, Señor, que todos podamos creer en ti, en tu ungido, en Cristo Jesús, en el nombre santo de justamente Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.